Buenas tardes, hermanos. Bueno, es una bendición poder compartir una vez más, poder disfrutar de un nuevo culto, tal vez un poco diferente a lo que estamos acostumbrados, a lo que disfrutamos de parte del Señor. Anhelamos el día de volver a juntarnos, anhelamos el día de volver a cantar todos juntos, de escuchar su palabra, por supuesto, de animarnos, pero disfrutamos también de este tiempo de compartir alabanzas aún a la distancia, de escuchar su palabra aún a la distancia, y nos vamos a disponer a eso ahora. Vamos a disponer nuestros corazones a cantar al Señor, pero también a escuchar su palabra y estar atentos para obedecerla. Quiero leerles algunos versículos nada más del Salmo 103. Dice la palabra de Dios: bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, y nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Versículo 22. Bendecid a Jehová vosotras todas sus obras, en todos los lugares de su señorío. Bendice, alma mía, a Jehová. Oremos al Señor, pidiéndole que Él nos ayude en este tiempo a poder alabarle con corazones sinceros y a poder escuchar, prestar atención a su palabra para ponerla por obra. Señor, una vez más queremos agradecerte porque aún en este contexto tú nos permites, Señor, a través de estas herramientas poder disfrutar de poder cantarte, Señor. Hay tantas razones por las cuales hacerlo, pero Señor, principalmente porque tú eres Dios, tú eres misericordioso, tú eres santo, tú eres soberano, Señor, pero también por tus bendiciones hacia nosotros, Señor. Queremos recordarlas y queremos vivir de acuerdo a eso, Señor. Ayúdanos en este tiempo, a que cada canción, Señor, sea también una oportunidad para reflexionar, para adorarte, Señor, en nuestros corazones, y que en el tiempo de escuchar tu palabra, Señor, nos permitas, nos ayudes, Dios, a poder prestar atención y poder ser pronto, Señor, para aplicarla a nuestras vidas. Señor, lo necesitamos. En Cristo Jesús. Amén. Solo tu palabra firme es la roca fuerte en tempestad. En cada palabra hay verdad y gloria en cada página.
solo la gloria a Dios. Solo en Cristo hay justificación. Su justicia es nuestro clamor. Él satisfizo tu gran ley. Sobre la cruz nos libertó. Gloria, gloria, solo la gloria a Dios. Gloria, gloria, solo la gloria a Dios. Solo por gracia nos salvó. Todo lo que somos es por ti. El corazón que esclavo fue, por tu poder hoy nuevo es. Por tu poder hoy nuevo es. Gloria, gloria, solo la gloria a Dios. 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 Aleluya, mi vida es Cristo. Aleluya,
tus mandamientos seguiré por tu poder. Usa mi vida, oh Señor, como lo quieras tú, y que sea siempre mi canción, mi gloria eres tú. Aleluya, mi vida es Cristo. Aleluya, Jesús es mi todo. Aleluya, mi vida es Cristo. Aleluya, Jesús es mi todo. Aleluya, mi vida es Cristo. Aleluya, Jesús es mi todo. Buenas tardes, hermanos, ¿cómo están? Espero que bien. Bueno, vamos a continuar con nuestro estudio de Efesios. Así que, por favor, les invito a abrir sus Biblias en Efesios, capítulo 4. Y vamos a estar viendo del versículo 17, del versículo 7 al versículo 16. Efesios, capítulo 4, versículos 7 al 16. Voy a leer de la versión de la Biblia de las Américas. Dice la palabra de Dios: pero a cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por tanto dice, cuando ascendió a lo alto, llevó cautiva una hueste de cautivos y dio dones a los hombres. Esta expresión ascendió, ¿qué significa? Sino que él también había descendido a las profundidades de la tierra. El que descendió es también el mismo que ascendió mucho más arriba de todos los cielos para poder llenarlo todo. Y él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error, sino que hablando la verdad en amor crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por las cohesiones de las coyunturas, proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. ¿Les parece si oramos antes de este tiempo? Padre, queremos rogarte, por favor, por este tiempo, que tú uses tu palabra, que tú la uses en mi vida, en mi corazón, en la vida y en el corazón de mis hermanos y mis hermanas que están escuchando tu palabra. Tú conoces nuestra necesidad, tú conoces nuestro corazón, tú conoces la realidad de nuestra vida. Por eso te pedimos que tú nos hables, nos pastorees por medio de tu palabra. Y también te rogamos, si hay alguien mirando este mensaje que no te conoce, que tú le llames por favor al arrepentimiento y a la fe. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pensaba cuando estudiaba el pasaje, no sé si alguna vez te ha sucedido la siguiente situación, o como padre o como hijo, que
supongamos que hay dos niños peleándose, tal vez vamos a suponer que son tus hijos, y el padre o la madre les dice, no se peleen más, les voy a dar lo mismo, no se peleen más. O tal vez, no como padre, sino vos como hijo, estabas peleando con tu hermano o con tu hermana, y tu papá o tu mamá intervino y dijo, bueno, no se peleen más, a los dos le voy a dar lo mismo, no se peleen más. Y muchas veces sucede en esas expresiones cosas medio absurdas. Capaz, no sé, un padre le compra a sus dos hijos o sus dos hijas o su hijo y su hija, no sé, el mismo juego de PlayStation, el mismo juego. Y decís, pero ¿por qué les compra el mismo juego? ¿Por qué no le compra un juego a uno y un juego al otro y después lo comparten? Porque si no pelean, si no tienen lo mismo, ¿no? Y esa es la realidad, es que es nuestro corazón caído. Anhelamos lo que otros tienen y queremos lo mismo, y cuando no tenemos exactamente lo mismo que otros tienen, tendemos a enojarnos, tendemos a pelear, tendemos a sentir envidia. Y la realidad es que eso no solamente sucede en el plano de hermanos peleándose, sino que sucede en todo ámbito, y lamentablemente también sucede en la iglesia. Por eso muchas veces en la iglesia se pelean las personas porque no tienen lo mismo. Y pensamos que cuando dos personas no tienen exactamente lo mismo, pensamos que eso es injusto. Pero la realidad es que no es injusto. Por eso lo que me gustaría que podamos ver en este texto es que Dios nos regala hombres con dones para que estos capaciten a la iglesia y que de esta manera todos crezcamos a la imagen de Cristo. Voy a repetir que lo que vamos a ver en este texto es que Dios nos regala hombres con dones para que estos hombres capaciten a la iglesia y de esta manera todos crezcamos a la semejanza de Cristo. La realidad es que la diversidad no quiere decir injusticia. La diversidad no va en contra de la unidad. Y Pablo en este texto nos venía hablando de la unidad. Noten conmigo, por favor, en el versículo 3. Esforzándoos por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Pablo viene hablando de que en la iglesia debemos vivir en unidad. Pero unidad no es lo mismo que igualdad de funciones. Unidad no quiere decir que en la iglesia todos vamos a hacer lo mismo, sino que en la iglesia hay diversidad. Y la diversidad no debe llevarnos a pelear. La diversidad en la iglesia no rompe la unidad. Por eso Pablo pasa a hablar de la unidad, de que debemos, como leímos recién, debemos esforzarnos por guardar la unidad y debemos vivir en humildad, en mansedumbre, debemos soportarnos unos a otros. Pero ahora Pablo pasa a decir que aunque en la iglesia todos debemos ser uno, en la iglesia hay distintas funciones. Y Dios nos da dones para que cada creyente, hombre y mujer, pueda cumplir esas distintas funciones. Por eso, para bosquejar el texto de hoy, me gustaría que podamos ver 3 características del lugar que debes ocupar en la iglesia. 3 características de ese lugar. En primer lugar, debes servir en el lugar que Dios te da en la iglesia. Eso lo vamos a ver del versículos 7 al 11. En segundo lugar, debes servir para el beneficio de la iglesia. Eso lo vemos del versículo 12 al 15. Y en tercer lugar, todos, absolutamente todos los miembros de la iglesia deben servir. Eso lo vamos a ver en el versículo 16. Así que vemos que Pablo viene desarrollando la unidad, pero la unidad no es lo mismo que igualdad de funciones. No es lo mismo. Por eso lo primero que me gustaría que podamos ver es que vos, si sos un creyente, debes servir en el lugar que Dios te da para servir.
Noten conmigo, por favor, en el versículo 7. Notarán ahí que comienza con un pero. Pero ese pero del versículo 7 contrasta con lo que Pablo venía diciendo. ¿Qué es lo que Pablo venía diciendo? Bueno, venía hablando de la unidad. Si notan, por ejemplo, ahí en el versículo 4, por ejemplo, dice un solo cuerpo, un solo espíritu. Por ejemplo, versículo 5 dice un solo Señor. Versículo 5, una sola fe, un solo bautismo. Bueno, una. Se va repitiendo porque Pablo viene hablando de la unidad. Y ahora Pablo va a decir que aunque en la iglesia debemos vivir en unidad, en la iglesia hay diversidad. Por eso ese pero que Pablo coloca ahí contrasta la unidad, aunque somos uno, no quiere decir que no haya diversidad. Por eso noten como dice ahí en el versículo 7, pero a cada uno de nosotros, noten, voy a hablar de las Américas, pero a cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia. Noten ahí el somos uno con el cada uno. Ahí hay diversidad. Viene hablando de la unidad, pero ahora diversidad. Y Pablo, la palabra ahí que Pablo usa, a cada uno nos fue dado la gracia. La palabra gracia ahí quiere decir buena voluntad, favor, quiere decir dar gratuitamente. Y la palabra ahí don, básicamente quiere decir conocido regalo. Aunque en la iglesia ninguno es más que otro en dignidad, Dios nos dio distintos dones y funciones a cada uno. Y esto nos dice el texto, noten ahí, es conforme a la medida del don de Cristo. Lo cual quiere decir que Dios da los dones en la medida que cada iglesia necesita. Los da según las necesidades y según las funciones que cada miembro va a cumplir en la iglesia. Muchos tienen el don de servicio, pero no todos lo tienen en la misma medida. Muchos tienen el don de misericordia, pero no todos lo tienen en la misma medida. Y muchos tienen el don de enseñanza, pero no todos lo tienen en la misma medida. De vuelta, el texto nos dice que Dios nos da dones conforme a la medida del don de Cristo. Lo cual es como Él quiere, lo da en medida, no los da a todos iguales. Aún no nos da a todos los mismos dones, en primer lugar, pero tampoco lo da en la misma medida. Romanos 12:3 dice lo siguiente: digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura. Noten, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. En el contexto de dones, que está hablando ahí en Romanos 12:3, dice que Dios los da conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. En la salvación, Dios nos otorga a todos el mismo perdón. Todos necesitamos el mismo perdón. Dios no otorga más perdón a un creyente que a otro. Dios nos otorga en Cristo, a todos aquellos que nos hemos arrepentido y hemos puesto nuestra fe en Él, el mismo perdón. Pero los dones no los da en la misma medida a todos los creyentes. Y para reforzar este punto que Pablo está diciendo acá, Pablo va a citar el Salmo 68. Noten ahí, por favor, conmigo, el versículo 8. Pablo cita un salmo no textual, no lo cita de manera textual, el Salmo 68, cuando dice: cuando ascendió a lo alto, llevó cautiva a una hueste de cautivos y dio dones a los hombres. El Salmo 68, que es al cual Pablo hace referencia, es un salmo que lo que hace es un llamado a Dios para que venga a rescatar a su pueblo y a reivindicarlo como en los días antiguos. O sea, el salmista está llamando a Dios para que rescate a su pueblo. Y esa es la idea del salmo, de que Dios, como un rey, rescata a su pueblo. Y cuando el rey volvía de la guerra, el rey recuperaba a los guerreros que estaban cautivos, que habían sido tomados por el enemigo, los recuperaba, volvía a su tierra y repartía el botín que había obtenido. Y por eso Pablo hace referencia a este texto. Si bien en el Salmo 68, que es al cual Pablo hace referencia, no dice que dio dones,
sino que dice tomaste tributos. Por eso digo que no es una cita textual. Pablo no está citando textualmente el Salmo 68, sino que está haciendo referencias al Salmo 68. Así como vemos en el Salmo 68 que Dios rescata a su pueblo y reparte dones a los hombres, de la misma manera Dios nos rescata a nosotros y nos da dones. En el Antiguo Testamento, cuando vemos algunas de las guerras, vemos que los reyes, una vez que conquistaban una tierra, le repartían dones, bienes, oro, animales, o ropa, o lo que fuere, a su ejército. Y el rey lo hacía como él quería, exactamente como él quería. Nadie le decía, no, yo quiero tal cosa, yo quiero tal otra. No, el rey, como él, una vez que ganaba la batalla, repartía eso al pueblo como él quería. Y el Salmo 68, el rey que gana la batalla es Dios. Y acá Pablo lo está usando porque es exactamente la misma metáfora. El rey acá es Cristo, quien rescata a su pueblo, quien vino a morir por nuestros pecados y nos rescata del dominio de Satanás. Note el texto, por favor, conmigo. Dice, y esta expresión del versículo 9, y esta expresión ascendió, ¿qué significa? Sino que Él, hablando de Cristo, también había descendido a las profundidades de la tierra. Pablo está aplicando este salmo en el cual Dios rescata a su pueblo, lo está aplicando a Cristo, porque, vamos a decir así, en un sentido es lo mismo. Cristo descendió a las profundidades de la tierra, no en el sentido, algunos piensan que esto es una referencia a que Cristo bajó al infierno, no pienso que es una referencia a que Cristo bajó al infierno, sino que pienso que es una referencia a que Cristo se humanó y que murió como con la peor bajeza, que es la cruz. Él, antes de ascender, descendió. Dios se humanó y vino a morir en una cruz por nuestros pecados. Y una vez que muere por nuestros pecados y paga el precio, nos rescata. Dice la Escritura en Colosenses que nos traslada del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Él paga el precio de todos aquellos que vino a redimir y los rescata de sus pecados. Y ahora le reparte dones. ¿Y por qué digo que es una referencia? Pienso que no es una referencia que descendió al infierno, sino porque tiene similitudes con Filipenses, donde dice que se humilló a sí mismo tomando forma de siervo y luego Dios lo exaltó hasta lo sumo. Y acá es lo mismo. El que descendió es el que luego asciende por encima de todo. Así que en este texto lo que nos está diciendo Pablo es que Cristo vino a morir por nuestros pecados y nos rescató de manos del enemigo. Y ahora, una vez que nos rescata y nos traslada a su reino, ahora somos sus esclavos. Él reparte dones a la iglesia y los reparte como Él quiere. Así como un rey en el Antiguo Testamento que ganaba una victoria repartía los bienes que obtenía de esa guerra como Él quería. De la misma manera, Cristo asciende por encima de todo y da los dones a los creyentes, sean hombres o sean mujeres. Nos da dones y los da como Él quiere, pero no les da a todos lo mismo. Y eso no es injusto. Los da como Él quiere, porque los dones, lo veremos un poco más adelante, son para el servicio de la iglesia, no son para nuestra exaltación. Entonces, Él los da, vamos a decir así, como cada iglesia lo necesita, como según la función que cada uno va a cumplir. Por eso noten el texto, ahí conmigo, que dice en el versículo 11, y Él dio a algunos ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas. Noten ahí que a unos, a otros, eso quiere decir que no les dio a todos lo mismo, sino que a unos le dio una cosa, y a otros le dio otra cosa, y a otros le dio otra cosa. No les dio a todos lo mismo. Una vez que Cristo muere por nuestros pecados, resucita, asciende a los cielos, nos rescata, nos da dones para que le sirvamos, pero no les da a todos lo mismo. Y nuevamente, no los da conforme a los méritos de cada uno. Porque noten el texto,
a uno es esto, al otro es lo otro. Pero no hay no hay ningún... no hay nada en el texto que veamos como si Dios los hubiese dado por méritos, como bueno, al que hizo más mérito. Piensen nuevamente en la metáfora que Pablo está usando del rey que reparte el botín. Cuando el rey rescataba a sus esclavos, esos esclavos que eran rescatados, no tenían ningún mérito. Ninguno había hecho más mérito que nadie. Recibían de gracia. Bueno, de la misma manera, nosotros no hacemos mérito para la salvación. Dios nos salva en su gracia. Y así como nos salva en su gracia nos da dones exactamente como Él quiere. Y en este texto no está hablando de dones en sí mismo, sino más bien de hombres con dones. No creo que haya el don del apóstol, o el don del profeta, o el don del pastor, sino pienso que son hombres con dones. Él en realidad regala a estos hombres a los cuales les da dones para que ministren a la iglesia. Y noten el texto, estos hombres son regalos de Dios para la iglesia. Y noten en la lista, dice, y él, versículo 11 estoy, y él dio a algunos ser apóstoles. La palabra apóstol ahí básicamente quiere decir enviado, y en la escritura tiene varios usos. A veces la palabra apóstol en realidad una vez se usa como referencia a todos los creyentes. Eso lo vemos en Juan 13:16. Yo se los leo, dice, el Señor Jesús está hablando, dice, de cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado apóstolos, es la palabra, ni el enviado es mayor que el que le envió. Y el Señor Jesús usa la palabra, o Juan, al escribir su evangelio, usa la palabra apóstolos para referirse a todo creyente, el enviado, cualquiera. La palabra apóstol, enviado, también se usa en otras partes de la escritura para hablar de Bernabé, para hablar de Silas, para hablar de Timoteo. O sea que también se relaciona con personas que están cerca de los apóstoles. Y luego la palabra apóstol también se usa estrechamente para referirse a los 12 más Pablo. Y es en ese sentido, ahora lo vamos a ver, que ya no hay apóstoles hoy. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque uno de los requisitos de ese grupo de los apóstoles, los 12 más Pablo, uno de los requisitos, según Hechos 1, 22 a 24, es que hayan visto al Señor resucitado, que hayan estado con el Señor y lo hayan visto resucitado. Y nadie cumple ese requisito hoy. Y Pablo tuvo una salvación peculiar en la cual el mismo Señor se le apareció, y él dice que fue como un abortivo. Pero ya no hay apóstoles hoy. Y ahora vamos a dar otro argumento más. Entonces vemos que él dio a algunos ser apóstoles, a los 12 más Pablo, a otros profetas. Estos profetas eran personas encargadas de transmitir la palabra de Dios con cierta autoridad. Y vamos a decir así, los apóstoles tenían una función más global y los profetas tenían una función más local. Eso lo podemos ver, por ejemplo, en 1 Corintios 12 o en Hechos 13, en la iglesia de Antioquía vemos que había maestros y profetas, nos dice la Escritura. Por lo tanto, en el momento que el canon no estaba cerrado, estas personas a veces tenían revelación directa de Dios y comunicaban la palabra de Dios con cierta autoridad y tenían una función similar a los apóstoles, aunque obviamente no la misma autoridad. Y estas personas comunicaban la palabra de Dios. Bueno, eso era mientras el canon se estaba escribiendo. Recordemos que en el tiempo de los apóstoles, bueno, muchos de ellos han escrito varias de las epístolas que tenemos hoy. El canon todavía no estaba cerrado. Pero hoy ya no hay ni apóstoles ni profetas. ¿Por qué digo esto? Bueno, además de lo que dije, de que nadie puede cumplir el requisito de ser apóstol hoy en día, y no necesitamos profetas que vengan a traer nueva revelación, porque ya tenemos la palabra de Dios escrita y punto. Pero además, por el contexto inmediato, porque noten conmigo en capítulo 2, versículo 20, dice, edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Esto está en capítulo 2, versículo 20. ¿Y cuántas veces se pone el fundamento? Bueno, una sola vez. Entonces,
vamos a decir así, esto se establece sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Cuando la iglesia estaba comenzando, que es todo lo que vemos en el libro de los Hechos, es el comienzo de la iglesia, había necesidad de apóstoles y profetas. Hoy ya no hay necesidad de apóstoles y profetas porque la enseñanza de los apóstoles ya la tenemos escrita y no necesitamos nueva revelación porque ya la revelación está completa en la Biblia. Así que él dio a apóstoles y profetas en el tiempo de fundar la iglesia, vamos a decir de una manera universal. Ahora agrega otro grupo más, acá Pablo dice evangelistas. Bueno, si bien no tenemos una gran referencia a este grupo en las Escrituras, sí a Felipe se le llama en Hechos 21 el evangelista y a Timoteo se le dice en 2 Timoteo 4:5 que haga obra de evangelistas. Si bien todos los creyentes, todos somos llamados a evangelizar, como así todos somos llamados a enseñar también en un contexto de discipulado, estas personas anunciaban el evangelio de una manera especial, tenían la función de llevar el evangelio tal vez a lugares no alcanzados, a lugares nuevos, tal vez relacionado con la plantación de nuevas iglesias, aunque a Pablo y a Bernabé no se les llama evangelistas, era la tarea que ellos hacían. Iban a lugares donde el evangelio no había sido llegado, predicaban el evangelio y fundaban iglesias. Así que son personas que tienen un llamado especial a predicar el evangelio, a ir a lugares, y lo vemos a lo largo de la historia y lo seguimos viendo hoy. Personas que van a lugares a veces inhóspitos, o lugares, bueno, a veces no inhóspitos, pero donde el evangelio no ha llegado, y enseñan la palabra de Dios, predican el evangelio. Y esos decimos que están vigentes hoy porque no están relacionados, como en 2:20, con el fundamento de la iglesia. Y por último, nota otro grupo más, acá Pablo, y dice pastores y maestros. Bueno, hay quienes piensan que son dos oficios, pastores por un lado y maestros por otros, y los que piensan esto es porque está unido por una conjunción kai en griego, que generalmente se traduce como y, entonces piensan, bueno, están los pastores y los maestros por otro lado. Pero yo particularmente pienso que no es así. Si bien es verdad que no todo maestro es pastor, sí es verdad que todo pastor es maestro. Y noten en el texto que no dice, viene hablando de a unos esto, a otros lo otro, a otros lo otro, y no dice a unos pastores y a otros maestros, sino que dice a unos profetas, a otros apóstoles, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, como si fuese el mismo oficio. Y nuevamente, pienso que dice que se podría traducir como pastor maestro, porque la función primordial del pastor es enseñar. Por eso vemos en Hechos 6 que cuando aumenta la demanda de la iglesia, los apóstoles dicen que se elijan diáconos, porque ellos debían dedicarse al estudio y a la oración. Eso en el caso de los apóstoles. Y en el caso de los pastores, Pablo le manda a Timoteo a que predique la palabra, y bueno, podríamos citar muchos versículos, donde vemos que la prioridad del pastor es la enseñanza de la Escritura. Y uno de los requisitos para ser anciano es apto para enseñar, que no es para los diáconos. Un diácono no debe ser apto, no necesariamente debe ser apto para enseñar. Pero todo pastor debe ser apto para enseñar. Así que estas dos últimas funciones sí están vigentes, porque no tienen que ver con el fundamento, evangelistas y pastor maestro. Esas dos funciones sí están vigentes porque no tienen que ver con el fundamento de la iglesia. Y vemos además en la Escritura, como dije antes, en 2 Timoteo 4:5, que a Timoteo se le manda a hacer obra de evangelista. Y bueno, y vemos en la Escritura que tenemos 1 Timoteo 3, Tito 1, los requisitos para reconocer a las personas que Dios está llamando al pastorado. Por lo tanto, esas dos funciones sí están vigentes hoy. Y pienso que lo que podemos aprender de esto es que debemos ocupar en la iglesia el lugar que Dios nos llama a ocupar según los dones y las capacidades que Él nos dio. Como dije antes, el rey que rescataba a su pueblo repartía el botín como él quería.
Y Cristo, que vino a morir por nuestros pecados y nos rescata del reino de las tinieblas, nos traslada al reino de su amado Hijo, reparte dones, y eso lo vemos en primera de Corintios 12, en Romanos capítulo 12, lo vemos también en este texto, lo hace exactamente como Él quiere. Por eso pienso que no debemos estar anhelando o envidiando los dones que Dios le dio a otro. No debes en la iglesia querer ocupar el lugar que Dios no te llama a ocupar. Generalmente envidiamos a las personas que ocupan el lugar que nosotros quisiésemos ocupar. Pero eso no debe ser así. Porque si esa persona está ocupando ese lugar es porque Dios le llamó a ocupar ese lugar. Él, noten nuevamente el texto, Pedro no eligió ser apóstol. Vamos a decir, Pablo no eligió ser apóstol. Podría haber sido el apóstol Pedro, podría ser Pedro como es apóstol, o podría ser cualquiera de los otros que estuvo con Jesús. Podría haber sido cualquiera. Pero, ¿por qué fue Pedro? No porque él se postuló, porque llegó una solicitud en LinkedIn o lo que fuere, sino porque Dios, en su gracia, llamó a estos apóstoles. Y lo mismo vemos en cada función que cada uno debe cumplir dentro de la iglesia. Vos debes cumplir el lugar que Dios quiere que ocupes. Y otra persona está ocupando ese lugar es porque Dios le llamó a ocupar ese lugar. Y como dije en la introducción, eso no tiene que ver con inferioridad. No tiene que ver con que uno es más que otro. Simplemente son funciones distintas. Muchas veces nosotros claramente tenemos la postura de que, por 2 Timoteo y otros pasajes, que la mujer no puede enseñar públicamente en la iglesia como lo estoy haciendo yo ahora en este momento. Y eso a veces cae mal, ¿no? Y las mujeres dicen, pero nosotros no podemos hacer nada, o nosotros, eso es injusto. No es injusto. Tiene que ver no con ser más o con ser menos. Tiene que ver con funciones, simplemente. Y así como las mujeres creemos que no pueden enseñar públicamente, sí lo pueden enseñar en una reunión de mujeres o entre mujeres, o a los niños, pero creemos que no pueden enseñar públicamente, como desde el púlpito, vamos a decir de una manera. Pero también hay un montón de hombres que tampoco lo van a hacer. Y no por eso son menos. Se puede a pensar, ¿cuántas en iglesias sanas, de todos los miembros que hay, cuántos son los que enseñan desde el púlpito? O si te puedes a pensar, no muchos. ¿Por qué? Porque cada uno cumple su función. En 1 Corintios 12 vemos que el problema era que querían ocupar el lugar que Dios no les llamaba a ocupar. Y por eso Pablo, usando la analogía del cuerpo, dice, si todo fuese mano, ¿dónde estaría el pie? Y si todo fuese en oreja, no sé, ¿dónde estaría la boca? ¿O dónde estarían los ojos? Bueno, obviamente, la pregunta es en ningún lado. Si todos fuésemos ojo, no habría un cuerpo, habría un monstruo. Si todos fuésemos pie, habría un monstruo, no un cuerpo. Por eso Pablo está llamando en 1 Corintios 12 a ocupar el lugar que Dios te da para que ocupes. Y lo mismo en este texto, si bien Pablo no está mandando a eso, sí está dando una inferencia de que Dios, en su gracia, dio a estos hombres. Así que en primer lugar no debes estar anhelando una posición en la iglesia como si fuese una empresa. Debes, según los dones que Dios te ha dado, las capacidades, los recursos, los talentos, las habilidades, etc., ocupar el lugar, vamos a decir, el mejor lugar para el beneficio de la iglesia. Y en segundo lugar, obvio, también se desprende de esto, es que no nos debemos vanagloriar por los dones que Dios nos da. Por lo general suele suceder en la iglesia que el que enseña se piensa que es el más importante, el que sirve piensa que es el más importante, el que evangeliza piensa que es el más importante, y así cada uno, según el don que tiene, piensa que es el más importante en la iglesia. Por eso en Romanos 12:3, el texto que leí, dice, en el contexto de los dones, que no tengan más alto concepto de sí que el que deben tener. No se crean los mejores por el don que Dios les da. Dios se los dio por gracia. Y lo mismo vemos en este texto a Dios dando a estas personas. Pablo no podía decir, mira, yo soy un apóstol porque me lo gané. Pedro no podía decir, yo soy un apóstol porque me lo gané. Juan no podía decir, yo soy un apóstol porque me lo gané. Nadie se lo ganó. Y nadie se gana una posición en la iglesia. Dios se la da por gracia.
Y esa posición que Dios a cada creyente le da para cumplir, debemos hacerlo con gozo. Y nuevamente, la diversidad no va en contra de la unidad. Por eso vos debes esforzarte al máximo, no para tratar de alcanzar el lugar que otro tiene, sino esforzarte al máximo para ocupar el lugar que Dios, en su gracia, te llama a que ocupes. Así que vemos en primer lugar que debes ocupar el lugar que Dios quiere que ocupes en la iglesia. Pero vemos en segundo lugar que debes servir para el beneficio de la iglesia. Ese lugar que vos ocupes en la iglesia, no debes ocuparlo porque es lo que a vos te gusta. No importa lo que a vos te gusta. Y no importa lo que a mí me gusta. Importa en qué lugar soy mejor para el beneficio de la iglesia. Porque los dones y los lugares que ocupamos en la iglesia no es para nuestro beneficio. No es donde a mí me gusta o me queda cómodo. Sino es en qué lugar puedo servir mejor a la iglesia. ¿Y por qué digo esto? Bueno, notemos, por favor, versículo 12. A fin, o sea, relacionemos, Dios rescata a su pueblo de manos del enemigo, reparte el botín como Él quiere, da estos hombres a la iglesia con dones como Él quiere. ¿Con qué propósito? Versículo 12. A fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio. El objetivo de los dones, o de los oficios en este caso, no es ser famoso, no es que la gente nos admire. ¿No? Hoy en día ser pastor es casi una estrella. Si yo te digo, fulano es evangelista, tal vez te lo imaginás predicando en estadios, con gente, el estadio lleno, pero no tiene nada que ver con eso. Sino que la función, el llamado de estas personas no es un llamado a la fama. Ser pastor no es un llamado a la fama. Ser un evangelista no es un llamado a la fama, sino que es un llamado a servir a la iglesia. Porque noten, nuevamente, lo voy a leer, lo tengo acá de la Reina Valera, de la 60. A fin de perfeccionar a los santos. Para eso Dios da los dones, o estos hombres con dones. La palabra ahí, perfeccionar, quiere decir equipar completamente, preparar, entrenar. La tarea de estos hombres con dones, de los hoy en día, de los pastores, de los evangelistas, es equipar a los santos, es entrenar a los santos para que a su vez estos sirvan a otros. Así que, ¿cuál es la tarea del pastor? Equipar a los santos, capacitar a los santos, perfeccionar a los santos. Esa es la tarea. ¿Y cómo el pastor va, o los pastores, van a cumplir esa tarea? ¿Cómo un pastor perfecciona a los santos? Los capacita, los entrena. Con la palabra de Dios. Porque noten conmigo, yo lo leo, 2 Timoteo 3, 16 y 17. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Noten lo que dice ahora el versículo 17. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La escritura es útil para enseñar, redarguir, etc., con el fin de que el hombre, el ser humano, hombre y mujer, sea perfecto, enteramente preparado, enteramente equipado. Así que la tarea de estos hombres que Dios, con dones que Dios regala a la iglesia, no es ser famoso, no es que la iglesia los sirva a ellos, no son la estrella de la iglesia, no son aquellos a los cuales todos deben postrarse, no tiene nada que ver con eso. La tarea de estos hombres son esclavos, que su función es entrenar a los santos. ¿De qué manera? Predicándole la palabra de Dios. Si nos ponemos a pensar la manera que estos hombres, a fin de capacitar a los santos, la manera que van a capacitar a los santos, no es dando técnicas de administración, no es dando técnicas de manejo de dificultades. Recuerdo, hace varios años, no estaba ni casado todavía en ese momento, fui a
a un lugar donde supuestamente entrenaban a líderes que estaban sirviendo con jóvenes. Yo estaba sirviendo con jóvenes. Y en un momento uno de esos talleres era como administrar tu tiempo, o no recuerdo exactamente algo con la administración. Y cuando fui a ese curso, a ese taller que daban, todo tenía que ver con administración de empresas. Citaban a Peter Drucker y a otros empresarios. Todo era cita de marketing, administración de empresas, o sea, recursos humanos. Supuestamente estaban entrenando a los santos. Los santos no se entrenan de esa manera. ¿De qué manera capacitamos a la iglesia? Enseñándole la palabra a Dios. ¿De qué manera estos hombres con dones van a capacitar a los santos? Enseñándole la palabra de Dios. Serví varios años con jóvenes. Y casi todos los entrenamientos, capacitaciones que fui, todo tenía que ver con estrategias. Cómo llenar más la iglesia, cómo hacer noches especiales para los jóvenes, cómo hacer mejores campamentos. Todo tenía que ver con eso. Casi ninguno, no digo ninguno, pero casi ninguno tenía que ver con predicar la Biblia. ¿Querés entrenar a las personas? ¿Querés que los santos sirvan mejor? Enseñar la Biblia. ¿Qué vas a hacer? Y no solo lo digo por esto, sino porque la tarea de los apóstoles, nuevamente, dice que Dios dio apóstoles, profetas, etcétera, a fin de capacitar a los santos. ¿Y cuál era la tarea de los pastores? Bueno, lo vimos en Hechos 6. Predicar la palabra de Dios. Dice que debían elegir diáconos, dicen los apóstoles, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Así que, ¿cuál es la tarea de los apóstoles? Predicar la palabra. ¿Cuál es la tarea de los evangelistas? Predicar la palabra. Hechos 8:5. Felipe descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. La tarea de los apóstoles, ¿cuáles era? Predicar la palabra, no hacer milagros, nada de eso, predicar la palabra. La tarea de los evangelistas, predicar la palabra. La tarea de los pastores, predicar la palabra. 2 Timoteo 4:1-3. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. Así que Dios le da dones a estos hombres y los pone en ciertas posiciones, no para que se autoexalten, no para que la gente los adore y sean estrellas. La función de estos hombres es servir a la iglesia. ¿De qué manera? Predicándoles la palabra de Dios. Y de esa manera equiparlos para que ellos a su vez sirvan a otros. Una iglesia no va a estar equipada si no se predica la palabra. Una iglesia, y esto grabémoslo en nuestra mente, por favor. Una iglesia nunca va a poder crecer si no se predica fielmente la palabra de Dios. No hay posibilidad. Así como vos no podés crecer, no podés madurar espiritualmente si no invertís tiempo en la palabra de Dios. De la misma manera, la iglesia no hay posibilidad, no hay manera de que madure si los pastores no están alimentando en primer lugar su alma, su propia alma con la palabra de Dios, y luego alimentando el rebaño con la palabra de Dios. Por eso creo que lo que debemos hacer como congregación es animar y ayudar a nuestros pastores para que se dediquen a la oración y a la predicación de la palabra. Porque es la única manera en la cual la iglesia va a crecer. Dios les da a estos hombres dones a fin de capacitar a los santos. Y la única manera que estos hombres van a capacitar a la iglesia es si se están quemando las pestañas, estudiando la palabra de Dios para abrirla y exponerla con claridad a su pueblo. No hay otra manera. No hay otra manera. Pero noten que esto es una cadena. Dios da a estos hombres con dones para que a su vez estos hombres prediquen la palabra de Dios y prediquen la palabra de Dios y capaciten a los santos. Noten para qué tarea, lo voy a leer de la Valera 60. Para la edificación del cuerpo de Cristo. Estos hombres predican y enseñan la Biblia para capacitar a los santos y que a su vez estos santos sirvan en la iglesia y edifiquen a otros. Y a su vez esos otros edifiquen a otros. Y así la cadena nunca se termine. ¿Hasta cuándo? Versículo 13.
hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Cada uno debe cumplir su rol en la iglesia. ¿Hasta cuándo? Hasta que seamos como Cristo. Bueno, hasta que estemos del otro lado en gloria. Pero de este lado en gloria, los pastores deben seguir enseñando la palabra de Dios, porque ninguna congregación llegó a la perfección, ninguna congregación. Así que los pastores deben seguir enseñando y enseñando la palabra de Dios. Y a su vez esas personas que están recibiendo la palabra de Dios deben enseñarla a otros, para que esos otros crezcan a la imagen de Cristo y a su vez esos otros enseñen a otros hasta que estemos en gloria. Pero la enseñanza de los apóstoles, no solamente de los apóstoles, profetas y hoy en día evangelistas y pastor maestro, no solamente ayuda a crecer a la iglesia, sino que también guarda a la iglesia del error. Porque noten cómo el texto sigue diciendo, versículo 14, voy a leer, para que ya no seamos niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. Estos pastores deben enseñar la palabra de Dios para que la iglesia crezca a la imagen de Cristo, en primer lugar, y en segundo lugar, para guardarnos de los falsos maestros. La palabra ahí artimañas que usa Pablo quiere decir engaño, fraude, quiere decir hacer algo de manera engañosa, pero de manera engañosa y sistemática. La palabra astucia ahí quiere decir cualquier tipo de tergiversación con la intención de sacar ventaja de una persona. La palabra engaño ahí básicamente quiere decir falsedad. El punto de este versículo es que los falsos maestros no vienen con letreros que dice falso maestro, ¿no? Los lobos, dice la Escritura, vienen vestidos de oveja. Los falsos maestros no vienen con un disfraz de lobo a la iglesia. Vienen con una Biblia bajo el brazo, vienen bien vestidos, hablan con mucha elocuencia, citan la Biblia, pero sutilmente la empiezan a cambiar. Todo muy sutilmente. Por eso nombré las palabras ahí. Porque la idea del engaño justamente es eso. Es algo sutil. Si fuese algo muy notorio, todos nos daríamos cuenta. Pero es sutil. Vienen con la Biblia, hablan muy bien, enseñan muy bien al principio, pero luego meten su herejía en la iglesia. En Judas capítulo, el único capítulo que tiene, Judas versículo 4, dice lo siguiente: porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Estos hombres han entrado encubiertamente, estaban en la iglesia. Cuando Judas les escribe esto, estaban en la iglesia. Estos hombres impíos que niegan a nuestro Señor Jesucristo, niegan al único Dios soberano y a nuestro Señor Jesucristo, ya se habían metido en esa iglesia, encubiertamente. Nadie los reconoció. Y van sembrando sutilmente la palabra, la herejía. Al principio capaz hablan la palabra de Dios, pero luego sutilmente empiezan a meter su herejía, y todo es muy sutil, muy sutil. Y generalmente, bueno, no sé el porcentaje, voy a decir 90% por decir un porcentaje, pero la gran mayoría de veces las iglesias se desvían por las experiencias. Se mete alguien que dice tener una experiencia. Y como tal vez esta persona estaba en la iglesia y parecía un hermano piadoso, le empiezan a creer. Y la iglesia se desvía. Mi esposa iba a una iglesia donde la iglesia se desvió porque el pastor tuvo una experiencia. Le oraron, esas cosas que se hacen supuestamente en nombre de Dios, le oraron, se cayó al piso, y a partir de esa experiencia la iglesia se desvió.
se filtró muy sutilmente. He hablado con personas que me han dicho, yo les creo, sinceramente, Mati, yo no me tiré al piso. Yo me oró y me caí. Bueno, yo no sé lo que te pasó, pero déjame preguntarte algo. ¿Dónde está eso en la Biblia? ¿Dónde, por favor, decime la Biblia, dónde le manda la Escritura a los pastores a orarle a la gente y que se caiga al piso? ¿De qué manera una persona crece más en santidad así? ¿De qué manera? ¿De qué manera eso exalta a Cristo? ¿Qué pecador se va a salvar con que alguien le ore y se caiga al piso? ¿Quién se va a salvar así? Nadie. Pero sutilmente experiencia. Y si revisamos la Escritura, probablemente la gran mayoría de las personas que se caen para atrás es sinónimo de juicio. ¿Dónde está eso en la Biblia? En ningún lado. Pero tuvieron la experiencia. Entonces la experiencia pasa a ser la autoridad y no la palabra de Dios. Entonces filtran la palabra de Dios en base a sus experiencias, en vez de filtrar sus experiencias en base a la palabra de Dios. Todo muy sutilmente. No necesitamos tanta predicación. Necesitamos más amor. Necesitamos no tanta Biblia porque la gente se aburre. Necesitamos dejar un poco la Biblia de lado y meterle más chiste, más emoción, más juego, más diversión. Ahora, todo esto disfrazado de piedad, claro, obvio, para que los pecadores vengan y se salven. Necesitamos hacer la predicación más corta, más light, no tan al texto, porque así puedo traer a gente inconversa y puede escuchar el Evangelio. Todo sutilmente, noten. Así pueden escuchar el Evangelio. Y cuando las personas ceden a eso, los pastores ceden a eso, en esa iglesia ya no hay Evangelio. Cuando te querés dar cuenta, en esa iglesia ya no hay Evangelio. Pero lo peor del error es que se parece a la verdad. Los billetes falsos más peligrosos son los que más se parecen a los verdaderos. Si yo te doy un billete de Monopoly, no vas a pensar que es un billete real. Pero si yo te doy un billete falso de los que se dan por la calle, probablemente no te des ni cuenta, porque se parece mucho al real. Bueno, ese es el problema de la herejía. Que si alguien se para en la iglesia y dice Jesús no es Dios, todos diríamos eso es mentira, eso es falso. Pero si alguien se para y dice no hermanos, no debemos predicar tanto la Biblia, debemos demostrar más amor, necesitamos hacer la cosa un poco más light, así puede venir no creyentes y pueden escuchar el Evangelio, así los atrapamos, así los hacemos venir. Y la iglesia que se dio a eso, cuando se quieren dar cuenta, ya no están predicando la palabra de Dios. He servido por años, varios años en los jóvenes, y el mensaje que se da al ministerio de jóvenes es: dejen la Biblia de lado y entretengan a los jóvenes para que vengan más jóvenes. Y así escuchen el Evangelio. Y el Evangelio que les dan es un Evangelio que dice: Dios te ama, abrile tu corazón. Ya no ni Evangelio hay ahí. ¿Qué pecador se va a salvar diciéndole Dios te ama, abrile tu corazón? Por eso los pastores deben ser fieles a la Escritura, deben predicarla con fidelidad para que la iglesia crezca y para guardar a la iglesia del error. Así que la manera es que nos vamos a guardar de eso, es que los pastores prediquen la palabra de Dios. Y noten ahí en el versículo 15 hace un contraste, sino que hablando la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. La única manera en la que la iglesia va a crecer no es dejando la palabra de lado, sino es hablando la verdad en amor. La única manera. Siguiendo la verdad en amor, crezcamos. Eso de dejemos la verdad para amarnos es mentira. Eso es falsa, eso es herejía. Porque cuando se dan cuenta, esa iglesia no tiene ni amor ni verdad. La verdad no está en contra del amor. Así que hablamos con amor. Cuando viene alguien, la Escritura nos manda a confrontarlos con mansedumbre, por si Dios le concede arrepentimiento. Lo hacemos con mansedumbre, lo hacemos con ternura, lo hacemos con amor, pero lo hacemos con verdad. No diluimos la verdad. Así que la iglesia va a crecer a medida que los pastores prediquen la palabra de Dios. Así que vimos
En primer lugar, que debes servir en el lugar que Dios quiere. En segundo lugar, debes servir para el beneficio de la iglesia. Esto es lo que estas personas, estos hombres debían hacer. Enseñar la palabra de Dios para el beneficio de la iglesia. Y en tercer lugar, todos los miembros deben servir. Noten el versículo 16 y con esto cerramos. Pero es precioso esto también. Dice, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por las cohesiones que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Como dije antes, los pastores enseñan para capacitar a los santos y que de esta manera estos santos sirvan en la iglesia y capaciten a otros y esos otros crezcan y así la cadena nunca termine. Noten ahí en el versículo 16, dice, según la actividad propia de cada miembro. O sea, vamos creciendo. ¿De qué manera? A medida de que el cuerpo unido, unidad, entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. O sea, no todos cumplimos la misma función. Según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento. En el versículo 12 también lo dijo, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Los pastores tienen una gran tarea, gran tarea, gran tarea. Estudiar y estudiar y estudiar la palabra de Dios y enseñarla fielmente. Pero los pastores no hacen todo. El concepto de iglesia es un concepto de cuerpo, ¿no? Notaron ahí las coyunturas, cada miembro se ayudan mutuamente. Así que los pastores enseñan para capacitar a los santos y que a su vez estos santos sirvan en la iglesia. La iglesia no es un lugar donde los pastores hacen todos y los demás miran. Y me encanta esta cita de John Stott, la voy a leer. Hablando de este versículo, dice lo siguiente. ¿Qué modelo de iglesia debemos, por tanto, tener en mente? El modelo tradicional es el de la pirámide, con el pastor posado precariamente en su pináculo como un pequeño papa en su propia iglesia, mientras que el resto de la congregación está ubicado por debajo en rangos diversos de inferioridad. Esa es una imagen totalmente antibíblica, porque el Nuevo Testamento no presenta un solo pastor con un rebaño dócil, sino tanto un liderazgo pluralista, o sea, muchos pastores, como un ministerio ejercido por todos los miembros. Y ahora cita otro modelo. No es mucho mejor el modelo del ómnibus, donde el pastor maneja todo el tiempo mientras que la congregación representa a los pasajeros dormitando en pacífica seguridad detrás de él. En contraste con esos dos modelos, dice, el modelo bíblico el modelo bíblico del cuerpo es totalmente diferente, tanto de la pirámide como del ómnibus. La iglesia es el cuerpo de Cristo y cada miembro tiene una función distintiva. Aunque la metáfora del cuerpo puede ciertamente acomodar el concepto de una función pastoral en términos de un ministerio y uno muy importante entre todos, no da lugar para una jerarquía o para esa clase de clericalismo autoritario que concentra todo el ministerio en las manos de un hombre y niega al pueblo de Dios su propio y justificado ministerio. Para resumir, cada uno tiene su función en la iglesia y cada uno debe cumplir su función en la iglesia. La iglesia donde el pastor hace todo es una iglesia que no crece. Y a veces lo pensamos así, el pastor tiene que evangelizar, el pastor tiene que visitar a todos, el pastor tiene que enseñar la Biblia, el pastor tiene que discipular, el pastor tiene que criar a los hijos de la congregación, el pastor tiene que visitar a los enfermos, el pastor tiene que llevar al médico a los enfermos, el pastor tiene que limpiar la iglesia, el pastor hace todo. Pero eso es insano e irracional, sino que cada miembro debe cumplir su función. Y si bien a veces hay situaciones donde los pastores deben estar presentes sí o sí, hay otras que no. Y hay otras que cualquier hermano puede suplir la necesidad. Si hay un día de trabajo, bueno, nosotros hacemos eso en la iglesia. Hay un día de trabajo donde la iglesia se junta para, no sé, arreglar tal parte del edificio de
donde se congregan. Le llamamos día de trabajo. Si hay un día de trabajo, no necesariamente el pastor tiene que estar. Puede estar o puede que no. Si hay un conocido de la iglesia, alguien de la iglesia, perdón, que tiene un conocido que está interesado por el evangelio, no debe ir, no necesariamente puede hacerlo, pero no necesariamente debe ir el pastor a predicarle. Puede hacerlo cualquier miembro que esté siendo equipado con la palabra de Dios. Si está siendo equipado con la palabra de Dios y conoce bien el evangelio, esta persona puede predicar el evangelio. Si hay un enfermo, no necesariamente debe ir el pastor a verlo. Puede ir a verlo cualquier hermano de la congregación que esté siendo equipado con la palabra de Dios y pueda abrir la palabra de Dios y compartirle un texto de ánimo a este hermano. Si hay un hermano en la iglesia que está desanimado, no necesariamente debe ir el pastor, puede hacerlo, puede ser que sea necesario, pero puede ser que no. Y puede ser que cualquier hermano o hermana de la iglesia lo vaya a visitar o la vaya a visitar y abra la escritura y le comparta lo que la Biblia dice. Porque los pastores no deben hacer todo en la iglesia. Deben capacitar a los santos para la obra del ministerio. Así que la iglesia donde el pastor o los pastores hacen todo es una iglesia que no va a crecer. La estadística es que el 20% de la iglesia hace el 80% de las cosas. Pero eso es insano. Si vos sos un creyente, vos tenés tu responsabilidad para con Dios y para con tus hermanos en la iglesia. Nuevamente, cada uno, no te lo voy a volver a leer, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro. Dios ha dado dones y funciones a cada creyente para la edificación, no para su autoexclación, para la edificación de la iglesia. ¿Hasta cuándo? Nuevamente, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Hasta cuándo es esto? Hasta que estemos en gloria. Si queremos ser una iglesia que crezca a la imagen de Cristo, debemos ser una iglesia en la cual cada miembro de la iglesia procure ocupar su lugar dentro de la congregación. Así que vimos que debes servir en el lugar que Dios te da, debes servir para el beneficio de la iglesia y en tercer lugar, todos los miembros deben servir. Y solo para terminar me gustaría aclarar algo. Porque yo hablo de ser parte de la iglesia y vos tal vez te preguntás, bueno, ¿y quiénes son parte de la iglesia? Cualquier persona que entra a la iglesia es parte de la iglesia, cualquier persona que asiste a la iglesia 6 meses es parte de la iglesia, cualquier persona que asiste a la iglesia 1 año es parte de la iglesia. No necesariamente. La iglesia local, los que forman parte de la iglesia local en realidad son los que forman parte de la iglesia universal. La iglesia universal son todas aquellas personas que se han arrepentido de sus pecados y han puesto su fe en Cristo. Y esas personas que son parte de la iglesia universal porque son parte del cuerpo de Cristo y estarán en gloria, se congregan en cuerpos locales, en iglesias locales. Así que cuando hablo de ser parte de la iglesia, para ser parte de la iglesia debes ser un creyente. No, esto no es la iglesia no es un club social donde vos vas porque la gente te cae bien y no tenés nada que hacer. La iglesia es un lugar donde los creyentes se reúnen para exaltar a Dios y donde también se predica el evangelio para que los perdidos puedan conocer el evangelio, puedan conocer la salvación, puedan arrepentirse de sus pecados y poner su fe en Cristo. Pero es un lugar donde nos congregamos para exaltar a Dios, no es un club social. Y las únicas personas que pueden exaltar a Dios son los creyentes. Por eso si vos estás viendo este mensaje y no sos un creyente, el llamado no es venir a la iglesia, así sos parte nuestra. No, el llamado es arrepentirte de tus pecados y poner tu fe en Cristo. El llamado es Dios te ofrece salvación hoy. Arrepentirte de tus pecados y poner tu fe en Cristo. Yo te ruego, por favor, y no solamente por los beneficios que vas a obtener, vamos a decir así, de ser parte de la iglesia o lo que fuere, sino por tu propia alma. Porque si vos no te arrepentís de tus pecados y no pones tu fe en Cristo, la Escritura dice que te espera la condenación. Por eso, por favor, yo te ruego, si no sos un creyente y estás viendo este mensaje, no pienses que la conclusión es que debes ir a la iglesia, sino la conclusión es que debes arrepentirte de tus pecados y poner tu fe en Cristo. Que el Señor bendiga su palabra.
perseguida, mas el reino de la muerte no la vencerá. A tu amada para siempre preservarás, aunque bramen y se agiten las aguas, la iglesia prevalecerá. Sobre la roca firme está, hasta el final con nosotros estarás, a tu pueblo guardarás. Nos llamaste pueblo mío, nación santa, redimidos, somos luz que alumbra el mundo en la oscuridad, el sostén y la columna de tu verdad. Aunque tiemblen y se muevan los montes, la iglesia prevalecerá. Sobre la roca firme está, hasta el final con nosotros estarás, a tu pueblo guardarás. Eres el Cristo, Hijo del Dios viviente, preciosa piedra angular. No hay